Buenas tardes, estimados asociados y amigos. Gracias por su participación en este webinar que organiza la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa. Nuestra Cámara lleva 51 años contribuyendo a desarrollar las relaciones económicas y empresariales entre el Perú y el Japón a través de diversas actividades que apuntan a mejorar el ambiente de negocios, y estamos seguros que el webinar de hoy también contribuirá a este fin. Este webinar está a cargo de Daniel Velandia, economista jefe y Head de Research Regional de Credit Corp Capital. Antes de dar pase al expositor, algunas recomendaciones. Les agradeceremos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interrupciones. Las preguntas las pueden realizar a través del chat. Y al final de la presentación vamos a dedicar unos minutos para absolver las preguntas que puedan haber surgido. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con Daniel Velandia. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Mil gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir nuestra visión de las expectativas sobre la economía global y regional en particular. Y bueno, se ha titulado esta presentación Tras la tormenta, ¿cuándo vendrá la calma? Y sinceramente creo que puedo decir que en las últimas semanas ya empieza poco a poco aparentemente a generarse una calma, ¿no? Que tenemos la expectativa pueda ser sostenida ya. Y voy obviamente a tratar de justificarlo en esta presentación. Sigamos, por favor. Lo primero que hay que decir es que la economía mundial ha venido reflejando una mejora mayor o mejor, digamos, más rápida de la esperada en los últimos meses, en buena parte por las grandes ayudas fiscales y monetarias implementadas por la mayor parte de bancos centrales y gobiernos en el mundo, por cerca de 25 puntos del PBI global, ¿no? Que es un tamaño histórico en términos de medidas. Ahora, una noticia muy favorable, que es la que está en el segundo bullet, y es que China ya está creciendo por arriba, o sus niveles de actividad están por encima de los niveles precrisis. Es impresionante China en ese orden de ideas, y por supuesto, ese mayor crecimiento chino lo hemos visto reflejado particularmente en los precios de los commodities, algo que ha sido muy positivo, por ejemplo, para el cobre, en algún momento para el oro, pero en mayor medida para metales industriales y el mismo precio del petróleo. El panorama continúa siendo incierto, pues es la verdad. Seguimos viendo los riesgos que reconocemos y que se siguen mencionando, tienen que ver con la segunda ola de COVID, cuándo estará completamente controlado, cuándo estarán disponibles las vacunas, pero la realidad es que el mercado, los inversionistas y los economistas claramente venimos siendo un poco más optimistas en las últimas semanas tras las noticias de las vacunas. En general, la efectividad de las vacunas ha estado muy por arriba de lo normal. Vacunas efectivas en más del 90% no es usual, según pues, los científicos. Y por el otro lado, el haber pasado las elecciones de Estados Unidos, le guste a uno Biden o Trump, no importa. La realidad es que esa tensión en el mercado y en la economía mundial también va bajando. Y esto es bien importante porque hay un consenso de que Biden debería implicar políticas más predecibles, que podría eventualmente, yo lo creo así, haber menores tensiones comerciales con China. Se van a mantener, pero deberían ser menos fuertes esas tensiones, va a haber más diplomacia. Y muy importante es la tabla que está en la derecha, es el plan económico de Biden. Al final lo más importante es el último renglón, que muestra un impacto negativo sobre el base fiscal, lo que quiere decir que va a haber al final seguramente una expansión fiscal que el mercado y los economistas tomamos favorable en la medida en que sobre todo esto está justificado en gasto en infraestructura. Todo lo que implique de estímulo adicionales son una buena noticia en el contexto actual. Sigamos, por favor.
Creo que si le das clic simplemente pasa. Gracias. Las proyecciones con todo se han mejorado. Obviamente no me voy a detener en cada país, pero ubiquémonos en la penúltima columna, donde están todas las flechas. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de flechas van al alza. Es decir, que se han revisado al alza las proyecciones de crecimiento para el 2020. Y pues no es menor tener medio punto en la primera fila, medio punto de revisión al alza para la economía mundial. Eso es significativo. Y un Estados Unidos que está en la tercera fila, estamos hablando de una corrección de 4 puntos prácticamente en la proyección de crecimiento para este año. Se esperaba casi en el 8% y ahora se espera una caída de tan solo el 4%, tan solo entre comillas, ¿no? Pero también para Europa se esperaban datos de caída de 10, 11% en algunas economías. Sigue siendo cierto para España o Italia, pero en Alemania, en Francia, hay una moderación en esas expectativas tan negativas de crecimiento que veníamos antes. Entonces, las cosas han venido funcionando como lo mostraba atrás y eso lo hemos visto en general reflejado en las proyecciones económicas. Si ustedes van bajando en la tabla, por ahí a mitad de tabla encuentran a China. China es un país que se esperaba que creciera tan solo 1% este año, ya se espera 1.9, puede llegar a ser algo más, lo cual es también, como lo decía, bastante favorable. Y América Latina, pues lamentablemente sigue siendo una de las regiones más golpeadas, básicamente por los problemas estructurales que hay en la región. Ya me referiré brevemente a eso más adelante. Hubo una revisión alcista, se esperaba una caída del 9%, más del 9% este año en el PBI de América Latina, pero ahora es de una caída del 8%. Hubo revisiones al alza significativas en Brasil, algo en México, incluso Chile vio una mejora en ese sentido, en línea con lo que estamos viendo a nivel mundial y sobre todo con esos estímulos monetarios y fiscales que han implementado varias economías. Como les digo, ya ahorita me concentro un poco ya en nuestras proyecciones. Estas proyecciones son del Fondo Monetario Internacional. La última columna muestra una caída en las proyecciones en general. Sin embargo, aquí quiero hacer la salvedad de que esa caída en proyecciones refleja particularmente un efecto estadístico menos favorable. En la medida en que se elevan significativamente las proyecciones para el 2020, pues la base estadística se hace más compleja de superar y por eso bajan un poco las proyecciones. Pero en el neto, al final ustedes ven de nuevo el primer renglón, el neto es una subida de 0.5 en la proyección de este año en el PBI mundial y una caída de 0.2 en el 2021. Frente a las proyecciones de hace 3 meses, lo que en el neto implica que hubo una mejora y seguimos viendo una mejora afortunadamente, más allá pues de los riesgos que estamos viendo, por ejemplo, de segunda ola en Europa, pero sigue habiendo una mejora generalizada y sobre todo con las vacunas se ha ganado mayor ánimo por parte de los inversionistas, de los mercados y pues de los economistas, por supuesto. Sigamos, por favor. Aquí muestro algo a lo que en Credicop Capital le hacemos bastante monitoreo y es una encuesta muy reconocida a nivel mundial que hace Bank of America. Bank of America le pregunta a más de 200 gestores de portafolio a nivel mundial cuáles son los principales riesgos y dónde hay como optimismo, ¿cierto? Partamos con la gráfica de la izquierda abajo. Ahí están los principales riesgos. Los principales riesgos, digamos, que se ven hoy para la economía y los mercados son, digo yo, como los de siempre o los que pueden llegar a ser bastante lógicos en un contexto como el actual. El primero es el COVID, obviamente, digamos que eso ha sido así durante todo el año. El riesgo de que pues, no se controle rápido y sigamos teniendo olas de contagios que puedan llevar en algún momento a restricciones fuertes y a que la economía vuelva a ralentizarse. Una burbuja tecnológica, bueno, eso se refiere básicamente a acciones que siguen subiendo como loco en Estados Unidos, pero lo curioso es que la gente dice, oiga, me parece que hay un riesgo, las acciones están muy caras, pero siguen subiendo, la gente sigue comprando, ¿no? El ánimo está bastante elevado. Ahí se menciona civil unrest. Esto es un riesgo nuevo que apareció tras la victoria de Biden por un muy bajo margen. Y ha estado como la percepción de que de pronto puede haber algo en Estados Unidos en términos de protestas a favor de Trump, ¿no? Y que eso pueda llevar a realmente a un problema social en Estados Unidos. Creo que ese riesgo se ha disminuido y por ahora no es tan claro.
Y bueno, hacia adelante, si ustedes ven evento de crédito, es algo que hay que monitorear. Hay una realidad y es que las empresas están cada vez más endeudadas en el mundo. Simplemente hay que estar monitoreando lo que pasa con los bancos, lo que pasa con las empresas. Pero por otro lado, también hay que reconocer que las ayudas de los bancos, por ejemplo, un programa como Reactiva Perú, ha sido vital, totalmente clave para evitar que el sector corporativo tenga problemas pues adicionales a futuro. De todas maneras, como les digo, el apalancamiento de las empresas ha subido bastante y en ese orden de ideas hay que monitorear ciertos segmentos del sector empresarial. Esto es a nivel mundial, por supuesto, y pues también aplica para Perú. Y ahí aparece también como riesgo la guerra comercial. Sin embargo, ese riesgo ha caído, como lo pueden ver en el mes de noviembre, eh, con la victoria de Biden, como mencionaba atrás. Sin embargo, el riesgo está y es de esperar que esa relación Estados Unidos-China se mantenga tensa, pero debería ser algo menos tensa que lo que teníamos con Donald Trump. La gráfica a la derecha muestra qué es lo que creen los inversionistas actualmente a nivel mundial, que va a rentar más en el mundo el próximo año en términos de activos de riesgo. Obviamente esta presentación no es para hablar de mercados financieros, pero esto dice mucho sobre la percepción que hay sobre la economía mundial de cara al 2021. Por primera vez, si la memoria no me falla, por primera vez en cerca de 3 años, los inversionistas dicen hoy que los activos que más van a rentar, sea acciones, bonos o incluso monedas, en el 2021 son los de mercados emergentes, incluyendo Perú, ¿no? Ahí está obviamente Perú en esa bolsa. Y es histórico, no recuerdo nunca haber visto que sea por tanta ventaja que aparezca mercados emergentes sobre el segundo activo que se espera que rente más, que es el Standard & Poor's. Esto es muy importante desde el punto de vista económico. Cuando los inversionistas dicen lo mejor, lo que más va a rentar es mercados emergentes, después Standard & Poor's, después el petróleo, lo que quiere decir es que ya no hay tanta percepción de riesgo como hace algunos meses. Cuando hay mucho nerviosismo y todos estamos como a la espera de qué va a pasar y estamos muy nerviosos, lo primero que aparecía es invierta en activos de Estados Unidos, en los bonos del Tesoro norteamericano, o invierta en oro, que sigue estando ahí, pero antes estaba más arriba, o invierta en activos europeos, ¿no? Ahora no, ahora el mercado, incluso aparece el Bitcoin, algo bien, bien interesante. Entonces, sí, lo que está pasando a nivel de la economía real se está reflejando en el ánimo de los inversionistas y eso implica que poco a poco empieza a haber una mejora pues en las expectativas económicas del 2021 y 2022. Y la gráfica de arriba muestra la liquidez global. Esto es algo vital, inclusive yo siempre digo, esto no es solamente que beneficia a los activos de riesgo y las acciones y los bonos, no, es que ustedes saben muy bien pues que si a los mercados financieros les va bien, a las economías les va bien, ¿no? La gráfica que está arriba refleja la cantidad de dólares que la Reserva Federal de Estados Unidos ha inyectado en la economía mundial. Y la verdad es que el incremento de este año ha sido sin precedentes, ha sido impresionante. Y eso implica que en el 2021 vamos a tener un monto de dólares dando vueltas por el mundo que no habíamos visto nunca. Eso, en medio de tasas de interés tan bajas a nivel mundial, podría llevar, debería conducir, en nuestra opinión, a que haya búsqueda por retorno. ¿Qué implica eso? Que los inversionistas prefieran incluso irse a un país como Perú, a un país como Colombia, a un país como Chile, a un país como Brasil, porque ya no hay tantas opciones baratas, entre comillas, en el mundo desarrollado en las cuales invertir, y entonces, como cada vez hay más dinero, el dinero, esos recursos empiezan a poner en activos más arriesgados, pero que reflejan más rentabilidad, y eso al final debería beneficiar a mercados emergentes. Una muestra, un ejemplo perfecto de todo lo que estoy diciendo, y obviamente esta presentación la montamos desde hace un mes que la estamos presentando, y no esperábamos lo que sucedió esta semana, pero la muestra es el bono a 100 años colocado por el gobierno peruano. Es impresionante, obviamente esto ha sorprendido absolutamente a todo el mundo, que en medio de la crisis política se logre colocar un bono a 100 años, lo que implica que hay una confianza muy grande en el Perú, pero más allá de eso, también hay que reconocer que eso está ligado a unos excesos de liquidez y bajas tasas de interés en el mundo. Imagínense un título a 100 años al 3.5, 7, que se colocó ese papel,
pero es que cuando uno va a Europa se da cuenta que las tasas de interés son negativas. Si ustedes quieren invertir hoy a 10 años en el bono de 10 años del gobierno alemán, este título paga menos 0,55. Entonces, pues entre menos 0,55 o irme Perú a 100 años a 3,80, 3,70, pues digamos que termina siendo positivo. Así está el mundo y esos temas de excesos de liquidez hay que tenerlos muy presentes y es algo que debería ayudar a los mercados emergentes en el 2021. Obviamente no vamos a pecar de exceso de optimismo, hay muchos temas en la mitad, muchos riesgos. Esta crisis, pues digamos, no va a terminar tan rápido, pero los mercados y en general el ánimo trata de anticiparse a lo que viene, ¿no? Y los acontecimientos de las últimas semanas han sido bastante favorables. De hecho, de todas maneras, pues el mercado también es muy selectivo. Y en el caso pues del Perú tenemos el ruido político del cual pues voy a hablar y todos los ruidos que tenemos en Latinoamérica en general. Sigamos, por favor. Comentarios muy puntuales de nuestra región exandinos. Andinos me refiero a Colombia, Chile y Perú, que de hecho es donde Credit Corp Capital tiene presencia. Entonces, sigamos. Mire, yo les voy a decir sinceramente, a mí muchas veces me encanta como colombiano, peruano, chileno, me encanta empezar hablando de Argentina, Brasil y México, de alguna manera para que nos demos cuenta cómo se nos va subiendo el ánimo cuando llego a nuestra región y, por ejemplo, a Perú, ¿no? Porque realmente, si bien es cierto que hay muchos retos, lo que está pasando en el resto de la región es muy complicado. Partiendo por Argentina, Argentina sigue siendo Argentina, ¿no? Argentina acaba de salir de su noveno default en la historia con una negociación de sus títulos de deuda, pero en general Argentina sigue siendo un problema y no vemos grandes prospectos para Argentina en los próximos años. Hoy lo que está pasando, bueno, primero pueden ver esa gráfica de arriba a la derecha, es que la senda de crecimiento va a ser muy, muy, muy lenta y difícilmente se va a recuperar los niveles precrisis rápidamente. Pero hay algo muy interesante o bien, bien complicado, que es la gráfica a la derecha, abajo, y es que se están perdiendo reservas internacionales rapidísimo. Resulta que el gobierno es financiado por el Banco Central. O sea, en Argentina se hace exactamente lo que está prohibido por el manual de la independencia de un banco central, y es que el Banco Central imprime dinero para financiar al gobierno. Y eso no va a cambiar. Hay que estar pendientes de un acuerdo potencial con el Fondo Monetario Internacional que puede ponerle como disciplina a Argentina, pero es que Argentina sigue siendo Argentina. O sea, cuando ganó Fernández las elecciones dijimos, esto va a seguir siendo igual y no hay muchos prospectos de mejora. Obviamente, si el mundo mejora, Argentina va mejorando, pero la verdad que la situación en Argentina es muy complicada y no vemos un gran cambio en el corto plazo. Sigamos, por favor. En el caso brasilero, ha habido una mejora sustancial en la actividad económica. De hecho, Brasil es de los países que mejor se ha comportado en actividad económica y ustedes pueden ver la gráfica de arriba cómo rebotan muy rápido varios sectores. Es el país que menos se va a contraer este año, pero aquí viene un punto, son las dos gráficas de abajo, y es que ese crecimiento está sustentado básicamente en unas grandes ayudas del sector público en Brasil. No al nivel de Perú, por ejemplo, pero han sido sustanciales. Entonces se le ha dado mucho recurso a las familias y ustedes pueden ver en la gráfica a la izquierda cómo los ingresos de las personas han subido estrepitosamente por esos subsidios, y la gráfica a la derecha muestra cómo ha aumentado el gasto público en beneficios sociales. Entonces, esto es positivo en el corto plazo porque el crecimiento es mayor, pero la contrapartida de esto es que Brasil va a tener una deuda pública el próximo año convergiendo a 100 puntos del PIB. 100 puntos es una locura. El caso peruano, que va a deteriorar, por ejemplo, su nivel de endeudamiento, no va a superar 40% del PIB en los próximos 2 años. Entonces, bueno, esa es la expectativa. Por lo tanto, pues lo de Brasil no es comparable. Y esto es un cheque que va a tener, o más bien una factura que va a tener que ser pagada hacia adelante. Y en Brasil se requieren reformas estructurales muy poderosas en lo tributario, en lo pensional, en lo laboral, para que el país vuelva a ser viable en términos de crecimiento. Entonces, positivo que Brasil está creciendo un poco más, pero no es tan creíble todavía y hay que ver si Bolsonaro logra pasar grandes reformas. La política siempre es un problema, ni hablar, ¿no? En Perú creo que somos bastante
conocedoras y tenemos bastante experiencia en eso. Y en Brasil ya se empieza a hablar de elecciones en el 2021, entonces no va a ser tan fácil para Bolsonaro proponer grandes reformas estructurales. Sigamos, por favor. México es una economía que viene muy regular desde antes de la pandemia también. Sobre todo la gráfica a la izquierda, abajo, muestra cómo la inversión privada, obviamente en todos los países ha caído profundamente, pero venía cayendo ya desde antes de la pandemia. Y la realidad es que López Obrador, primer presidente de izquierda en la historia de México, ha llevado a una situación donde la confianza de los empresarios no es alta porque López Obrador es un tipo que cambia de opinión todo el tiempo, se parece mucho a Trump en ese aspecto, y si bien es cierto que en los últimos meses ha habido acercamientos del gobierno con el sector empresarial, lo cual es positivo, pues todavía falta ver eso qué va a implicar. O sea, el gobierno AMLO ha afirmado que efectivamente se requiere una política mancomunada con el sector privado para que México vuelva a crecer, pero la realidad es que hasta ahora no hay grandes políticas que fomenten la inversión privada. Inclusive la inversión pública está en entredicho porque el presidente AMLO quiere hacer un nuevo aeropuerto y quiere hacer un ferrocarril y quiere hacer un oleoducto, pero eso, digamos, hay quienes dicen que eso no va a ser rentable, que eso no tiene sentido hacerlo donde lo quiere hacer. Hay unas discusiones complejas y las reglas de juego hoy no están claras en México. Entonces, al final, pasemos por favor, la última lámina de estas economías no andinas, reflejan, miren ustedes el primer rengloncito, Argentina se va a contraer 11% este año, 5% el próximo de rebote, no es tan grande el rebote. Si ustedes se dan cuenta, ahorita vamos a ir a Perú y se van a dar cuenta que este rebote es muy leve comparado con lo que se espera en otras economías. Brasil se contrae 4,5% este año, rebota 3% el próximo, y México se contrae casi un 9% y rebota muy levemente 3,8%. Fíjense que en estos países, sobre todo en Argentina y México, la velocidad de recuperación es menos de la mitad de la tasa de contracción, lo que quiere decir que el próximo año Argentina y México van a quedar muy lejos de los niveles prepandemia de actividad económica. Al final, algo que les puede interesar a ustedes, que evidentemente siempre mencionamos, es las monedas. El peso argentino se va a seguir devaluando muy fuertemente con todo lo que está sucediendo y sobre todo con la quemada de reservas internacionales del Banco Central. Brasil es de esperar una apreciación adicional, como ha venido pasando en la medida en que la percepción de riesgo global va bajando, pero va a seguir muy devaluado el dólar, el real brasilero versus años anteriores, pues porque lo que estaba diciendo ahora, el tema fiscal está muy enredado y como que la tasa de crecimiento de largo plazo de Brasil es cada vez más baja. Y México puede apreciarse un poco, le beneficia mucho la victoria de Biden, en nuestra opinión, ¿no? Por el tema de la guerra comercial, pero estructuralmente México sigue teniendo inconvenientes y habrá que ver qué sucede con la política de AMLO a lo largo del 2021. Sigamos, por favor. Entramos a las economías andinas. Entonces, esto es Colombia, Chile y Perú, pero me quiero, pues, en adelante ya empezar a ubicar puntualmente en comentarios para Perú, ¿no? Y es, digamos, como el propósito de estas gráficas. Estos dos gráficos que están acá me parecen que son como de los más importantes de la presentación. Algunos los conocen, otros no, pero han sido vitales para las proyecciones de los economistas sobre lo que está pasando en actividad económica. Estos indicadores son de movilidad y reflejan la movilidad de las personas hacia sus sitios de trabajo, ¿no? Entonces, las caídas reflejan lo que está pasando en movilidad versus el periodo precrisis. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica a la izquierda, todos los países, nuestros 3 países, y hablo de nuestros 3 países, insisto, donde tenemos presencia, han mostrado una recuperación bastante fuerte. Chile nunca estuvo tan cerrado como Colombia o Perú. Las cuarentenas han sido más focalizadas, no nacionales. Colombia estuvo muy cerrado, similar a Perú, y se reabrió más rápido que Perú, pero Perú también ha tenido un grado de avance significativo. Pasar de 74% de caída de movilidad a menos 32% actualmente, pues es una mejora sustancial. Ahora, dicho eso, quiero dejar muy claro algo. La gráfica a la derecha muestra lo mismo, pero en 3 puntos diferentes del tiempo. Concéntrense en la última barrita de cada país. Los países más abiertos, según estos indicadores, son Brasil, Argentina y Colombia en la región. Y aún a pesar de que Perú
está levantando pues las cuarentenas y las medidas de aislamiento, sigue siendo la economía más cerrada, con un menos 32%. La economía más cerrada dentro de la región de toda Sudamérica, más México. Y eso hay que considerarlo, porque eso implica que los datos de actividad van a seguir mejorando, pero hasta que no se reabra completamente la economía, sigue siendo la más cerrada, insisto, pues digamos que vamos a tener que esa recuperación se va moderando en los próximos meses. Sigamos, por favor. Pues la buena noticia es que estos indicadores de movilidad están completamente correlacionados con el PBI y por eso les decía que han sido supremamente importantes porque son muy adelantados los datos de movilidad para hacer las proyecciones económicas. La gráfica a la izquierda es muy parecido a lo que les mostré atrás, pero son los datos de actividad y efectivamente es una fotocopia, ¿no? Una copia de movilidad pasado a actividad económica. La buena noticia es que el último dato de esta gráfica de la izquierda, que se refleja al mes de septiembre, muestra que las economías están cayendo a un solo dígito. Y yo ahí quiero mencionar muy abiertamente que lo de Perú ha sido bien destacable. Perú eso ha hecho básicamente catch up a las otras economías de la región. Perú, después de caer un 40%, una de las tasas más altas en el mundo de contracción en el mes de abril, el último dato fue una contracción levemente superior al 6%, y la verdad es que esa tasa ya es muy comparable a la de otras economías de la región, incluyendo Chile o Colombia, que efectivamente no tuvieron, digamos, las dificultades sanitarias ni de crecimiento durante la peor parte de la pandemia. Entonces, la velocidad de recuperación de Perú hay que destacarla, definitivamente hay que destacarla, y eso también se ha visto en el mercado laboral. Gráfica de la derecha, la volatilidad del mercado laboral en Perú pues es totalmente alineada con la informalidad laboral en el Perú, en el sentido en que pues las cuarentenas llevaron a que muchísima gente, varios millones de personas, dejaran de percibir ingreso y por tanto fueran considerados desempleados, y en la medida en que se reabriendo la economía, nuevamente se consideran empleados. Entonces hay una mejora sustancial de caídas del 55%, también muy fuerte la caída inclusive a estándares internacionales. Ya tenemos caídas del 24%, aunque hay que reconocer que el empleo se demora mucho más que la economía en recuperarse, porque las empresas están en una fase de reducción de costos, optimización de procesos, y eso implica que no todos los empleos se van a recuperar. Digamos que esa es nuestra proyección, es uno de los principales riesgos, no solamente en Perú, sino en todos los países del mundo, diría yo, y es que el empleo va a terminar muy perjudicado. Y algo muy importante, y es que así muchos empleos se sigan recuperando o la gente pueda, digámoslo, recuperar ingreso laboral, la otra realidad es que se va a recuperar sobre todo es a través del mercado informal. Y el mercado informal pues es de baja calidad, y los últimos datos en el Perú muestran una caída hasta de un 30% en promedio en los empleados informales en Lima Metropolitana. Entonces digamos que hay un deterioro muy marcado que hay que considerar. Entonces, si uno mira la región andina como un todo, nosotros creemos que los países que más están aguantando, digamos que aguantaron mejor como esta situación, fueron Chile y Colombia. Eh, pero Perú, la verdad es que en los últimos meses ha sorprendido bastante bien los indicadores de actividad en la medida en que se reabre la economía. Ahora bien, algo que pongo ahí en cursiva en la lámina, y es que también hay que reconocer, y hay que tener mucho cuidado con esto, que parte de la aceleración de las economías en los últimos meses también responde a unas medidas de corte populista que son preocupantes a mediano y largo plazo. Y hay que recordar, ustedes bien lo saben, que en países como Chile y Perú, en Colombia no, Chile y Perú han permitido el retiro de ahorros pensionales, que si bien generan un impacto positivo sobre la economía en el corto plazo, generan en el mediano y largo plazo un problema grande, tanto en términos de crecimiento económico, porque esto implica menor ahorro y por tanto menor inversión a nivel nacional, y adicionalmente seguramente un problema fiscal, porque pues cada vez menos personas van a tener la posibilidad de jubilarse con una pensión, y al gobierno le va a tocar entrar pues a suplir eso. Obviamente esos son problemas más de mediano plazo, ¿no? En el corto, pues hay un efecto positivo. Sigamos, por favor. Entonces, no me detengo mucho acá, pero
pero les doy el concepto rápido. Partiendo de la gráfica de la izquierda arriba, Perú se va a contraer cerca del 12,5%, una de las contracciones más fuertes, yo diría que en el mundo, pero el próximo año se recupera fuertemente, a cerca del 9% de crecimiento, y eso tiene mucho que ver con el efecto estadístico, pero también con la velocidad de recuperación que hemos visto recientemente. La inversión va a ser clave en todo esto. En el caso de Perú esperamos una contracción del 26% de la inversión total este año y un incremento del 18,5%. Ahí va a estar muy ligado esa recuperación a la inversión pública, pero también la inversión minera y una gradual recuperación después de semejante caída este año del resto de los sectores. Dicho eso, tenemos supremamente claro que el comportamiento de la inversión va a estar muy ligado a lo que pase en el tema político y es normal que en un año electoral tengamos una velocidad de la inversión que es menor a lo que suele ser pues un año diferente. Por el lado de la inflación, muy controlada. En todos los países de nuestra región vemos una inflación cerrando el próximo año por debajo de los puntos medios de los rangos meta de los bancos centrales. En el caso de Perú vemos 1,5% en ambos años, lo que debería permitir, gráfica de abajo a la izquierda, que el Banco Central del Perú y el de Colombia y el de Chile también puedan mantener su tasa de interés en mínimos históricos que está hoy durante todo el 2021. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa el tema fiscal en todos los países, nos preocupa mucho. Sin embargo, Perú tiene una gran ventaja ahí y es que tiene una deuda pública muy baja, tiene unas reservas internacionales bastante altas y en general tiene unos ahorros también que no son despreciables. Entonces, digamos que Perú puede darse, entre comillas, el lujo hacer un ajuste menos fuerte que otras economías porque tiene mayor espacio fiscal y de ahí, insisto en esto, es que es increíble, es difícil de creer, pero Perú entró al club de quienes tienen bonos soberanos a 100 años, ¿no? Y si lo compraron es porque claramente tiene credibilidad, pero definitivamente el ajuste fiscal va a ser muy complejo hacia adelante, sobre todo demandas sociales crecientes, tasa de desempleo más alta, menor crecimiento económico y muy importante, insisto, lo que hay que monitorear son esos riesgos regulatorios y riesgos de populismo que al final siempre, siempre conllevan a mayores deterioros en las cuentas fiscales. Hay que monitorear muy bien eso. ¿Qué juega a favor del déficit fiscal en el Perú el próximo año? Que como hay cambio de gobiernos, usualmente la inversión pública disminuye, se ralentiza, pues básicamente por la curva de aprendizaje de los gobiernos. Entonces, el próximo año, algo que medianamente ayuda para el tema fiscal es que se gasta menos por parte del nuevo gobierno, pero pues gastar menos también implica que el crecimiento podría ser mayor si se pudiera ejecutar todo lo que se está planeando. Sigamos, por favor. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante, porque además no lo decimos Credicop Capital, ¿no? Sino que lo dicen los inversionistas y los economistas a nivel mundial sobre las economías andinas, incluyendo Perú. La gráfica de la izquierda muestra los niveles de PBI de aquí al 2022 según las proyecciones del consenso. O sea, aquí más o menos son 25 o 30 analistas mundiales que cubren pues, nuestros países. Y si ustedes se dan cuenta, las primeras líneas que aparecen en el 2022, las más altas son Chile, Colombia, Brasil y Perú. Lo de Brasil, ya expliqué que es un tema que no parece tan sostenible, ¿no es cierto? Entonces, hay una credibilidad muy grande sobre las economías andinas, bastante, bastante grande, incluyendo Perú. Fíjense cómo cae Perú duro 2020 y rebota significativamente hasta alcanzar a Brasil, a casi Colombia también, ¿no? Eso por un lado, por el lado del crecimiento. Por el lado de los mercados, lo que ustedes ven a la derecha es que a pesar de todos los problemas que hemos tenido y que ha tenido el Perú, la percepción de riesgo del mercado sobre el Perú, medido como Credit Default Swaps, un seguro de riesgo contra impago, ha crecido muy poco en el Perú. Y la verdad se destaca Perú, se destaca Colombia, se destaca Chile como países que han mostrado un deterioro muy, muy leve en ese frente. Yo les diría que esto responde a algo muy importante y es que hay credibilidad en las instituciones económicas, ¿sí? Y esto es algo que ojalá no nos equivoquemos, porque nosotros en Credicop Capital también confiamos en que más allá del aspecto político, el ruido político y todo lo que se está viviendo,
y de las medidas populistas que eventualmente puedan seguirse dando, el modelo económico se va a mantener. En eso confiamos. Insisto, de lo contrario, los inversionistas no hubieran comprado un bono a 100 años del Perú en medio de elecciones y de un ruido político sin precedentes, ¿no? Entonces, bueno, sin precedentes no, pero sí mínimo 20 años, ¿no es cierto? Entonces, no lo decimos nosotros, el mercado está dando una señal de credibilidad en la región andina, incluyendo Perú, por el modelo económico y la ortodoxia económica, de la política económica, que es algo que en general todos esperamos que se mantenga hacia adelante. Obviamente es un riesgo que esto, digamos, cambie en algún momento, pero, insisto, existe ese escenario base de que las cosas puedan seguir por este rumbo de un manejo económico ortodoxo por parte de Perú. Ya vuelvo a hacer un par de comentarios del tema electoral. Sigamos, por favor. Entonces, eso que les mostraba atrás eran gráficas de las economías andinas, aquí ya muy puntual. Perú, nosotros vemos riesgos al alza, como les digo, los datos han sorprendido positivamente en los últimos meses. Si la política lo permite, pues esto seguirá mejorando. El catch-up del que les hablaba, la economía cayó 40% y hoy Perú está a 7 puntos porcentuales de sus niveles pre-crisis, ¿no? Lo cual es bastante considerable, digamos, refleja una reactivación bastante rápida. La tabla de la derecha, si ustedes miran la última columna, muestra qué variables ya superan los niveles precrisis, 100 siendo el nivel precrisis hacia diciembre del año pasado. Consumo interno de cemento está 14% por arriba, vehículos ligeros solamente un 6%, compra-venta de inmuebles en Lima al 2% por arriba, demanda de energía está al 100 ya, exportaciones no tradicionales 106 arriba, y importaciones de bienes de consumo, excluyendo automóviles, 160, o sea, 60% por arriba. Realmente, otra vez, la economía va bien, ¿no? Va bien, va a un ritmo inesperado de recuperación. Vamos a ver si la política permite, ojalá así sea, que este ritmo se mantenga hacia adelante. Sigamos, por favor. En general, ¿qué esperamos? Ya lo mencioné, una contracción de 12,5 este año en el PBI, un incremento del 9 el próximo, pero hay algo muy importante que es la gráfica a la izquierda que muestra que nuestras estimaciones asumen que el consumo privado, entre otras cosas, pues ayudado por estas medidas populistas que hay que reconocer, seguramente se seguirán dando algunas de ellas, sobre todo retiros de AFPs, va a permitir que el consumo privado esté solamente 2% por debajo de sus niveles precrisis hacia el final del 2021. La inversión privada, por el contrario, va a estar 8 puntos porcentuales por debajo. Entonces se va a recuperar más lento. Ahí ya estamos incorporando en buena medida lo que esperamos de la velocidad de recuperación de la inversión privada en medio de un año electoral, pero también hay que reconocer que riesgos regulatorios, el cambio de gobierno, las elecciones, pues generan unos riesgos no menores sobre la inversión privada en el 2021, como suele suceder en un año electoral. Y simplemente la gráfica a la derecha les refleja, porfa ubíquense si pueden la última columna donde dice subempleo y empleo ahí abajito, lo que dice es que el mercado laboral se está deteriorando muy fuertemente y ya lo mencioné atrás. El número de subempleados en Lima Metropolitana están 2 millones de personas por arriba del empleado adecuado. El subempleo es aquel donde la gente está empleada, pero en cosas que no son afines a su carrera o un número insuficiente de horas, ¿no? Esto no había pasado desde el 2008. Entonces, insisto que el mercado laboral, no solo en Perú, sino en todas partes del mundo, es uno de los principales desafíos y la política pública debe enfocarse en eso. Sigamos, por favor. ¿Qué sectores deberían crecer más? Vámonos a la gráfica de arriba a la derecha. Básicamente construcción, por lo que mencionaba atrás, sobre todo el tema de inversión pública, también minería. Recuperación minera, los precios de los commodities van a ayudar bastante en ese sentido. Comercio impulsado por el consumo y va a haber unos más rezagados que son los que tienen que ver con contacto físico, ¿no? Sobre todo el sector servicios, turismo, hotelería, diversión, ese tipo de cosas. La gráfica a la izquierda abajo muestra que efectivamente si se cumpliera por fin, digo yo, el compromiso de gastar más en la reconstrucción del norte, eso debería pues llevar precisamente a una mejora importante del sector construcción, de la inversión, que lidere el crecimiento económico. Todos sabemos
que siempre ha habido complejidades para ejecutar estos recursos. Esperemos y confiemos que en el 2021 se pueda hacer. Sigamos, por favor. Tipo de cambio. Miren la gráfica de la derecha arriba, es bien interesante. Los modelos no están sirviendo para mayor cosa, ¿no? Porque recuerden que los modelos económicos y financieros se basan en la historia, y pues esta historia nunca la habíamos vivido, una pandemia, por lo menos no pues en la época, en la era moderna, ¿no? Y usualmente nuestro modelo de tipo de cambio, que es el que está ahí arriba, es bastante acertado en el tiempo. Y lo que está mostrando es que hoy por hoy el tipo de cambio está mucho más arriba de lo que sugiere el modelo. ¿Eso por qué se explica? Pues por el impacto de la pandemia y también por el tema político, sin ninguna duda, ¿no? Ahora bien, bajo el supuesto de que las cosas se siguen normalizando, bajo el supuesto de que tenemos un gobierno pro mercado, pro inversión, por lo menos no de extrema izquierda y excesivamente populista a partir de abril, bueno, a partir de julio cuando se posesione, el tipo de cambio debería favorecerse, o el sol peruano debería favorecerse de todo ese ambiente global que mencioné al principio y de la mayor, o más bien de la menor aversión al riesgo y mayor disposición a invertir en activos de mercados emergentes por parte de los inversionistas. Y obviamente bajo ese escenario político central que no es negativo, deberíamos seguir viendo una recuperación de la actividad económica peruana que asimismo se reflejaría en un superávit importante de la balanza comercial que estimamos por arriba de 6.000 millones de dólares el próximo año, y eso pues beneficia también al sol peruano. Entonces nosotros tenemos un rango de negociación esperado para finales del próximo año entre 3.40 a 3.45, insisto, bajo el supuesto de que podemos seguir teniendo medidas populistas hacia adelante, pero no nada que menoscabe y literalmente eche por la borda el modelo económico peruano, sobre el que creemos hay un gran consenso, inclusive dentro, dentro del escenario político. Sigamos, por favor. Entonces, comentarios muy puntuales para cerrar sobre el tema político. Miren, yo les digo, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado esto, pero nosotros tenemos clientes básicamente en todas las regiones del mundo. Y cuando nosotros hablamos de Perú, ha sido histórico. He tenido la oportunidad de cubrir Perú en los últimos 7 años, 8 años. Y es usual que salga en la conversación, sobre todo con extranjeros, el comentario de que parece que la economía va por un lado y la política por otro, ¿no? Porque a pesar del ruido político, la economía sigue creciendo y sigue creciendo a ritmos en general superiores a los de la región como un todo. Y eso es cierto. Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos años esto está siendo diferente. O sea, hay que levantar la mano y decir, mucho cuidado con lo que está pasando y con lo que se viene hacia adelante, y todos tenemos que tener conciencia de lo que está pasando en el Perú. Antes de la caída y la crisis, o como se llama, el final del superciclo de los commodities, que fue el año 2013, cuando empieza a caer fuerte el precio del cobre, bueno, en general de los metales y del petróleo en el 2014. Antes de eso, se estimaba que el PBI potencial, el del largo plazo de Perú, era del 6%, que ese era el nivel al cual potencialmente pues, podría crecer Perú los siguientes años en el mediano plazo. Cuando cae el precio del cobre, años después, hacia el 2017, se empieza a estimar que el PBI potencial ya no es de 6, sino del 3,5%. Todos los países de la región perdieron PIB o PBI tendencial o potencial por la caída en los precios de commodities, pero la de Perú fue superior. Tanto así que después de pasar de 6% pasa a un 3,5%, que no está muy lejos de lo que tiene de PBI tendencial o potencial países como Colombia o Chile. ¿Qué explica esa diferencia? Pues ustedes juzguen, pero para mí tiene que ver con la política, ¿sí? Entonces, sigue siendo cierto que Colombia crece más que el resto, o que la mayor parte de países de la región, pero ha perdido una velocidad de crecimiento, y esa pérdida de velocidad ha sido superior
superior que muchos casos dentro de la región, lo que uno podría decir que efectivamente está ligado a esta situación política que hemos vivido en los últimos años. Si no se hace nada, el PBI potencial de Perú puede caer hasta 2,5. Esa es nuestra proyección, básicamente por el deterioro marcado en la calidad del empleo laboral y por ende menor productividad que va a tener el país tras la crisis, tras la pandemia, ¿no? Entonces hay que hacer algo para elevar esos números porque ya empiezan a ser significativamente menores, o sea, menos de la mitad de lo que estábamos viendo antes del 2013. Perú debería perfectamente podría converger a 4%, 4,5% de PBI tendencial, aún con estos precios de commodities, pero efectivamente la política tiene que hacer algo, lo que viene hacia adelante y todos en Perú tenemos que formar un consenso alrededor de solucionar los problemas que están plenamente identificados y que están ahí. Pues yo creo que en esto hay básicamente consenso. Podría faltar alguno, pero educación, informalidad, burocracia, el tema social alrededor de proyectos mineros y la ineficiencia en el gasto del sector público, particularmente a nivel regional y local, creo que es vital de enfrentar para que Perú pueda desbloquear ese potencial hacia adelante. Pero es claro que ya no es tan cierto, es decir, sigue siendo cierto, pero ya no es tan cierto como hace 6, 7, 8 años, que la política va por un lado y la economía por otro. Claramente empieza poco a poco a permear la economía con estos problemas básicamente que ponemos acá. Sigamos, por favor. Con el gobierno Sagasti creemos que las cosas efectivamente han mejorado. Esto, les digo, lo escribimos 2 días después de que Sagasti quedó presidente interino. Y yo creo que ya se ha venido materializando el mercado mucho más tranquilo. Vuelvo y hago el comentario, el bono a 100 años, el mercado está tranquilo. Y en general hay algo que dejamos, y ese es el primer bullet, y es que la verdad es que el gobierno Vizcarra dejó una vara o una valla muy bajita, ¿no? Pues es algo sin precedentes. Ustedes muy bien saben haber tenido un presidente sin bancada en el Congreso, sin un solo congresista que lo apoyara. Por lo menos el Partido Morado, pues uno esperaría que tenga más posibilidades de filtrar ciertas reformas, de negociar, ¿no? Y bueno, hasta hoy, y lo que sabemos del voto de confianza, pareciera ser que no debería haber mayores problemas, crucemos los dedos, no debería haber mayores problemas para que se gane el voto de confianza y el gobierno Sagasti vaya hasta el final pues de su mandato y hasta las elecciones, y tengamos elecciones tranquilas en el mes de abril. Obviamente sigue habiendo riesgos, como ponemos allá abajo, del tema del COVID, del manejo sanitario, de también que allá siga habiendo protestas. Hay que ponerle mucho cuidado a los jóvenes, que son los que lideran las protestas en toda la región. Los gobiernos tienen que tener una particular empatía con los jóvenes, cosa que obviamente Merino no tuvo desde el primer minuto y por eso pasó lo que pasó. Al final creemos que con Sagasti las cosas, insisto, han mejorado y uno debería esperar, sí, potencialmente más medidas populistas. Me parece muy difícil frenar esto porque este Congreso es muy populista, pero Sagasti, su gobierno, su gabinete y un ministro como Waldo Mendoza deberían ser capaces de frenar las medidas más extremas. Por eso nosotros estamos más tranquilos y el mercado está más tranquilo. De hecho, esa tabla muestra algo interesante. Esto tiene corte de la semana pasada, y es como el sol peruano pasó de 3,62 a 3,67 en lo peor del momento, y ya hoy por hoy básicamente devolvió todo ese movimiento y está por debajo de los niveles de finales de octubre. El soberano 29, el título que vence en el 2029, subió 5 básicos solamente tras la crisis y ya después lo devolvió todo con creces, más de 20 puntos básicos. Y muy importante, ponemos la acción de Credit Corp, no por hacer propaganda ni mucho menos, sino que en verdad la acción de Credit Corp es un gran referente de el ánimo inversionista hacia el Perú, porque es la acción más líquida que hay en Nueva York, listada del mercado peruano, y la verdad es que hemos visto un incremento sustancial de la acción también desde que Sagasti quedó presidente. Entonces, este gobierno de transición nos genera tranquilidad. Es mucho mejor el escenario hoy que hace una semana, 2 semanas, y mucho más que aquel domingo en la mañana, ¿no? Cuando iba liderando Santi Esteban. Entonces, digamos que las cosas efectivamente han mejorado, e incluso la bolsa también ha tenido un comportamiento muy, muy positivo. Sigamos, por favor. Entonces, el gobierno de transición nos tranquiliza. ¿Y qué esperamos? Pues, ¿qué esperar hacia adelante? Elecciones generales 2021.
Insisto en ese comentario, un presidente sin bancada no tiene precedentes, y entonces uno es de esperar que haya poderes más equilibrados, ¿no? Un presidente con gente en el Congreso que le ayude, y creemos que pues eso no es difícil de lograr. La bicameralidad puede traer mejoras. Aquí creo que hay un consenso, si no consenso, buena parte de analistas políticos menciona que es algo que podría ser muy positivo, precisamente para tener contrapesos y contrapesos. Recuerden que esto ya empezó a ser discutido y la posibilidad está. Ojalá de verdad salga. Creo que le haría mucho bien después de todo lo que hemos vivido en los últimos años al país tener un Senado que empezaría en el año 2023. Igual pues no han seguido las discusiones, pero ahí está. Y hay que ver pues qué pasa con las elecciones puntualmente. Hay que decir que hay que recordar que George Forsyth y Verónica Mendoza no apoyaron la vacancia. Habrá que ver si pueden capitalizar eso, porque seguramente ahí ganaron apoyo de algunas personas. George Forsyth de todas maneras ha venido bajando en intención de voto, mientras que sube el Partido Morado, y claramente ahí habrá que ver si lo hace bien Sagasti. El Partido Morado pues tiene más chances, ¿no?, de llegar a la presidencia y podría ser una continuidad. En fin, hay mucha tela por cortar. Ustedes saben más que yo que en Perú la política es completamente impredecible. Y pongo lo que está ya al final, que seguramente ustedes también conocen, y es que cerca del 30% de los votantes deciden su voto en la fila, en el puesto de votación. El 30% no sabe qué va a hacer, sino que hasta que está enfrente de la tarjeta electoral y va a votar. Entonces es muy difícil saber qué va a pasar. El otro dato increíble, pero es bastante curioso, es que en los últimos 10, 15 años, el candidato que va de primero en las encuestas 12 meses antes de elecciones nunca ha sido presidente. Entonces, pues habrá que ver a Forsyth cómo le va, ¿no? Digamos que el hecho de que esto sea tan impredecible en Perú, pues implica que hoy por hoy es muy complicado saber qué va a pasar y que todos los escenarios están abiertos. Sin embargo, penúltima gráfica, perdón, lámina, por favor. Sin embargo, nos tranquiliza, entre comillas, un poco esa gráfica que está arriba a la izquierda. Si bien es cierto que la gente todavía no sabe por quién votar, ¿no? Y esto también es muy normal tan anticipadamente a elecciones. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de la gente está hacia el centro del espectro político. La izquierda extrema tiene un muy bajo porcentaje de apoyo, ¿no? Por eso es que nuestro escenario base, y yo me atrevería a decirles que la mayor parte de escenarios bases de los bancos de inversión extranjeros también que cubren Perú, es que el modelo económico no va a ser cambiado. De nuevo, puede haber temas populistas que perforen, abran huequitos, como ya ha venido pasando en el tema del modelo, ¿no?, que empieza a haber se hace mella, pero no creemos que vaya a haber un gran cambio, y el centro, pues basado en estas encuestas, parece digamos, el votante promedio en Perú parece estar sesgado más hacia el centro. Entonces ahí es donde nos genera cierta confianza y optimismo. Insisto, todo está abierto, uno no se puede casar con ningún escenario, va a ver qué pasa hacia adelante. Y creo que ahora sí es la última, por favor. El mensaje de optimismo que les quiero dejar: nada ha cambiado en cuanto a ese potencial que tiene Perú en el largo plazo. Lo que pongo allá arriba es algo que solamente existe en Perú, dentro de la región, y es que los fundamentales son muy sólidos en términos de deuda pública, en términos de reservas internacionales. La carpeta de proyectos que tiene Perú no lo conozco en ningún otro país de la región. ¿A qué me refiero? Esas dos tablas que están ahí arriba, que son del Banco Central de Perú, reflejan todos los proyectos de inversión, de infraestructura, minería, de todo, que están identificados. Son 27 puntos del PBI en proyectos de inversión identificados. Eso no existe en otra parte. 27 puntos del PIB es una locura. Y ya están ahí. Cuestión de voluntad, ¿no es cierto? Un país tan informal, con baja penetración financiera, tiene todo por delante, con algunas reformas, algunos cambios, ajustes, de desbloquear también ese crecimiento económico hacia adelante. Entonces, el potencial sigue intacto. Esperemos que la política permita desarrollar ese potencial. Muchas gracias por nuevamente la invitación, y bueno, quedo atento a preguntas. Muchas gracias, señor Velandia. Muy interesante la presentación que ha compartido con nosotros. Bueno, les recuerdo a todos los participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Ahora vamos a dar lectura a las preguntas que ya hemos recibido.
La primera sería, ¿cuáles serían los tres principales ejes sobre lo que habría que priorizar la planificación económica de nuestro país? Bueno, hay muchos frentes, gracias por la pregunta, pero yo iría hacia lo que mencioné al final de la presentación, esa lista de temas. Todo parte de la educación, ¿no? Y yo, pues, como notarán por mi acento, espero, soy colombiano, estoy basado en Bogotá y nos pasa exactamente lo mismo. Cuando uno se da cuenta de lo que pasa en el mercado laboral, de lo que pasa a nivel pensional, de lo que pasa en general en la mayor parte de facetas de la economía, tiene que ver con que nuestra educación es muy pobre, ¿no? Entonces, definitivamente creo que hay que enfocarnos en el tema de educación. Eso sería lo primero. Y eso va ligado, no sé si es un segundo punto o le dejaría al mismo nivel, con la informalidad. La informalidad en Perú y en general en muchos países de Latinoamérica siempre está ligada prácticamente a lo mismo y es el gran costo no salarial de contratación en los países. Y yo como punto de referencia tengo a Colombia, que tiene una informalidad también cercana al 60% del mercado laboral hace más o menos 10 años. Se hizo una reforma que permitió bajar los costos no salariales a la contratación e inmediatamente, los datos lo comprueban, empezó a haber un repunte en la formalidad. Y obviamente en la medida en que hay formalidad, hay penetración financiera, hay pensiones, se desarrolla la economía como un todo. Yo creo que educación e informalidad es vital en ese frente. Bueno, ahí va ligado entonces el mercado laboral y yo creo que un tercer punto muy importante tiene que ver con el tema de la conflictividad social alrededor de los proyectos mineros. Bueno, voy a hacer 4 puntos, pero ese punto es muy importante porque la verdad es que pues uno sigue sintiendo, creo que no es una sorpresa o no es algo nuevo, ¿no? Una sorpresa que uno diga que la conflictividad social está totalmente ligada o muy ligada a la política, ¿no? Y ahí también hay que mejorar eso, hay que dar derechos claros, estructuras claras de apoyo a las sociedades que están cerca de los proyectos mineros. Eso es supremamente importante porque al final hay que reconocer que Perú es un país minero y que sigue siendo una de las principales fuentes de crecimiento, de exportaciones y de ingresos fiscales del país, y eso hay que regularlo para seguir evitando problemas como lo de Tía María, como lo de las bambas antes de la pandemia. Todo eso hay que mirar cómo se arregla. Ahora, vital, y esta sí no sé cómo se podría hacer porque es un tema de consenso político, y es el tema de las ineficiencias alrededor de la ejecución de inversión en los gobiernos regionales y locales. Claramente eso es casi que una reforma pública, una reforma, no digo que de Estado, pero una reforma pública que tiene que ser muy potente. Porque, insisto en el comentario, es increíble que Perú tenga 25 puntos del PBI de proyectos identificados y por burocracia o porque los gobiernos no licitan o porque la plata está pero no saben cómo usarla, no puede ser que se pierdan esas oportunidades de crecimiento económico. Entonces yo diría esos frentes, pero para mí los primordiales es todo lo que tiene que ver con educación y mercado laboral. Muchas gracias. Para la siguiente pregunta, Rocío, por favor, si puedes darle lectura. ¿Qué tan aislado ven a Perú de lo que pase con sus vecinos? ¿Le preocupa que una iniciativa tan interesante como la Alianza del Pacífico haya quedado casi en el olvido? Gracias. Pues la verdad que si mencionan que quedó un poco en el olvido en Perú, lo mismo sentimos a veces en los demás países, tanto en Chile como en Colombia. La verdad que no es una iniciativa que haya prosperado tan rápidamente como hubiéramos esperado. Obviamente el tema de la pandemia cambió las prioridades dramáticamente de todos los países. Hoy por hoy todos nos estamos defendiendo de la pandemia y mirando cómo logramos salir adelante de esta situación. Pero yo creo que al final los países estamos enfrentando situaciones muy similares. Y por eso les decía que los países de la Alianza Pacífico, pero en particular yo diría que Chile, Colombia y Perú, se ven relativamente bien, ¿sí? En el contexto de la región. Por eso hablaba de Argentina, con sus problemas sin fin. Brasil sigue muy enredado en términos de crecimiento fiscal. Chile, Colombia y Perú tenemos características muy similares en términos de población, de crecimiento, obviamente más diría yo Colombia y Perú. Y eh,
Perú se sigue destacando dentro de la región, como lo mencionaba también atrás, en términos de su manejo económico, más allá de lo que ha pasado recientemente. Perú hoy, si ustedes me preguntan, yo lo he dicho ya abiertamente en varias ocasiones, Perú hoy muestra mejores fundamentales económicos, parados hoy, que incluso Chile. Lo de Chile es algo que digamos, refleja una situación que es compleja en toda la región, no solamente en Perú, en términos políticos y sociales. Recuerden que Chile va a empezar a redactar una nueva constitución y eso obviamente genera todas las cuestionamientos e incertidumbre del mundo, porque es empezar, no sé si desde cero, pero básicamente se quiere redefinir muchas de las cosas importantes y sensibles que hay en Chile pues en la Constitución. Y el estallido social de hace un año, de los jóvenes en particular, deja claro que lo que estamos viviendo, inclusive en el Perú, con muchas inconformidades, no es algo solamente del Perú. Entonces, Perú hace parte, está en el centro de una situación que no es fácil. Colombia también últimamente ha tenido, pues de hecho nosotros tenemos un paro nacional desde hace un año abierto, entonces hay manifestaciones de vez en cuando, se convocan, no hay como total conformidad con lo que está pasando y creo que es algo que nos está pasando a todos. Pero ahora, de nuevo, cuando uno mira la situación de los países, Perú sigue mostrando, digamos, yo diría que los inversionistas y los analistas sobre el Perú siguen mostrando cierto optimismo. Ojalá ese optimismo se materialice, ¿no? Porque obviamente ese optimismo está fundamentado en el supuesto de que a partir, pues que en las elecciones de abril no va a ganar alguien que de verdad atente contra el modelo económico. Entonces yo diría que lo de Perú es algo que está pasando a nivel regional. Perú tiene pues muchos problemas estructurales que quedaron completamente al desnudo con esta situación, pero por otro lado yo me atrevo a decir, y algo que comparten colegas y clientes nuestros pues en Perú, y es que pues de alguna manera como que Perú está demostrando que efectivamente sabe lidiar con este tipo de crisis, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses cuando pues todo estaba en medio de esta situación, decía, mira, recuerda que Perú es un país que se ha contraído su PBI más del 10% en 3 ocasiones desde el año 80. Eso no es normal, ¿sí? Entonces ellos dicen, listo, no es normal, hay un riesgo, pero pues los peruanos sabemos lidiar con esto, sabemos lidiar, o sea, esta situación política, sí, no la vemos hace 20 años, pero el tema del fujimorismo, pues realmente fue hace poco, o sea, entre comillas, ¿no? Todo lo que sucedió. Entonces, con Alberto Fujimori, quiero decir. Entonces, yo me atrevo a decir que sí muestran alguna ventaja en ese sentido y que el mercado lo está percibiendo. Porque, como les digo, el mayor número de muertes per cápita en el mundo, Perú, la mayor caída en el mundo conocida en el segundo trimestre, Perú, pero la recuperación ha sido de una velocidad que ningún otro país ha podido, ¿no? Y los inversionistas están mostrando confianza. Entonces yo, digamos, me alargué mucho en la respuesta, pero es decirles que Perú no está solo en estos problemas, que tiene problemas muy serios que hay que arreglar y es un tema de consenso político. Pero por otro lado, en lo económico ha habido una ortodoxia muy grande que sigue generando confianza entre los inversionistas. Muchas gracias, señor Velandia. Tenemos otra pregunta, dice, si el empleo formal no va a crecer en el 2021, se engrosaría la bolsa de informales. Pero muchos analistas sostienen que esa es la fortaleza del Perú, la economía sostenida en la informalidad. ¿Tiene la misma percepción? La mala noticia estructural y digamos, la mala noticia desde el punto de vista como teórico es que sí, que se ha vuelto una cierta fortaleza, pero una fortaleza entre comillas, una fortaleza de corto plazo para enfrentar estas situaciones. Estoy completamente de acuerdo y es una discusión, les digo, que tenemos con muchos economistas, pero llegar a una conclusión es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque la informalidad, por definición, es completamente perversa, es muy negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno es informal, pues no tiene acceso al sistema financiero formal, porque no va a tener una pensión, por lo menos digna, y en general no hay tributación. O sea, la informalidad es un gran, gran problema que limita el crecimiento de largo plazo de cualquier economía. Dicho lo anterior, en un momento como la pandemia, es lo mismo que está pasando en Colombia. Colombia está en la mitad de la región, es como el promedio.
la informalidad en Perú es cercana al 70%, va a subir aún más seguramente, y en Colombia es del 50%, pero en Chile, por ejemplo, es solo el 30% la informalidad. En este orden de ideas, la informalidad ha ayudado a ser muy flexible durante las cuarentenas al mercado laboral y lo está soportando, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre digo, o sea, el ejemplo más tal vez extremo, pero más simple, que deja claro el punto, es que un vendedor ambulante, el más informal de todos, estuvo en cuarentena, no percibió nada de ingreso, pero tan pronto se abre la puerta de la casa y puede salir, empieza a generar ingreso. En cambio, el formal, un país como Chile, creo que está teniendo más problemas, porque el formal, si dejó de trabajar y lo despidieron, contratarlo nuevamente es mucho más complicado, muchísimo más complicado, pues por las complejidades mismas y las inflexibilidades de un mercado formal. Y además, esa persona puede decidirse a la informalidad, pero eso no es tan rápido, ¿sí? Sobre todo en un país tan formal como Chile. Entonces, el mercado informal, por definición, es muy flexible. Y eso apoya el crecimiento en Perú y en Colombia, definitivamente durante la pandemia. Y el otro punto, ahora, si esto saliera en medios y habla uno con profesores y digamos, súper ortodoxos, no, pues creo que me matarían por todo lo que estoy diciendo, pero es que yo comparto en parte la pregunta. El otro punto, ya muy específico del Perú, es que volviendo a esa tesis de que pareciera que la economía y la política están divorciadas, ¿no? En el Perú, porque cada una va por un lado diferente. Una de las tesis que ha salido precisamente el por qué Perú crece aun cuando la economía no ayuda, perdón, la política no ayuda, es la informalidad. Porque es que por definición un informal no le llegan de por sí la mayor parte políticas del gobierno, ¿sí? Si yo soy informal y no pago impuestos, pues a mí qué me importa que suban la tasa de tributación o la bajen, ¿no es cierto? O si usted va a sacar, lo dejan sacar recursos de las AFPs, yo como informal, si no tengo plata, pues a mí qué me importa, ¿sí? Entonces, hay una tesis y es que como el país es tan informal, aun cuando la política no ha ayudado en los últimos años, pues esas malas políticas, esos malos, digamos, esas malas relaciones ejecutivo-congreso y todo esto, no le llega a buena parte de la gente en Perú, ¿no? Por esa informalidad. Y eso puede estar ayudando. Entonces, yo digo que sí, que estoy de acuerdo, y lo hemos dicho también nosotros, creo que la informalidad, por todas estas razones muy sui generis y particulares también del Perú, puede haber jugado un rol a favor, pero definitivamente, y como mencioné en la respuesta anterior, la informalidad hay que reducirla, porque con informalidad el crecimiento potencial de Perú claramente se reduce significativamente porque la informalidad es menos productivo, implica menos ingresos, la gente no paga impuestos, etcétera, etcétera. Eso es una bola de nieve, o más bien un círculo vicioso. Pero por supuesto, también tiene que haber consenso político y tiene que haber una mejora sustancial en lo político para que la menor informalidad pues también se vea reflejado un mayor crecimiento, mayor productividad. Muchas gracias, señor Velandia. Bueno, todavía hay algunas preguntas que han quedado, pero el tiempo no nos está ayudando, así que vamos a cerrar este bloque de preguntas. Y bueno, en nombre de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa expresamos nuestro agradecimiento en primer lugar a usted por su tiempo y por la valiosa información que ha compartido con nosotros. Y por supuesto también agradecemos a los asociados y a los amigos que han participado el día de hoy. Los vamos a mantener informados de las próximas actividades que realizaremos. Y bueno, finalmente les reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y de esta manera damos por finalizado este webinar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.